Quisiera que nos Sí, comentara y compartiera con la audiencia en qué consiste esta asignación de la OPSU y sobre todo cuáles han sido los cambios de este año. sí, la OPSU ha modificado, ¿no?, la manera de seleccionar y de asignar. Eh, Recordemos que en las universidades públicas hay distintas modalidades de ingreso. Cada universidad tiene sus modalidades. Entre ellas, la primera modalidad es la modalidad OPSU, es decir, los que asigna directamente la oficina de planificación del sector universitario. Nosotros acá en la Carabobo, en la Universidad de Carabobo, Ujú. esa asignación corresponde al 30% del plan matricular para cada una de las facultades, cada una de las carreras. Nosotros tenemos modalidad OPSU, modalidad méritos académicos, que son los 10 mejores estudiantes de los colegios cuando egresan de bachillerato. Tenemos la modalidad mérito académico tipo B, que fue el que sustituyó en algunas facultades las pruebas internas de admisión. Recordemos que antes existían las pruebas internas de admisión, aquí en la Carabobo se eliminaron. Allí concursan, de acuerdo a su promedio de bachillerato, los bachilleres que aspiren a ingresar a la universidad y de acuerdo a su puntuación o su índice académico se le asigna. Tenemos otras modalidades que son méritos científicos, aquellos que se hayan destacado durante su bachillerato en algunas jornadas científicas, se presentan trabajos, en algunos liceos, algunos colegios lo hacen. También modalidad de méritos deportivos, aquellas personas, muchachos, bachilleres federados que se destaquen en alguna disciplina deportiva tienen posibilidad de ingresar a la Universidad de Carabobo por la modalidad deportiva. También tenemos los méritos culturales y tenemos otras modalidades que son lo del programa Alejo Zuluaga para aquellas personas de vulnerabilidad económica. También aquellas personas con alguna discapacidad pueden ingresar a la Universidad de Carabobo, por supuesto, un porcentaje se le asigna a cada una de estas modalidades. ¿Qué pasó con OPSU en esta oportunidad? Siempre, históricamente, ha habido como reclamos porque muchachos o bachilleres que aspiran a ingresar a determinada carrera o determinada universidad no ingresan. En esta oportunidad le quiero decir algo, en los últimos, eso es algo que corresponde exclusivamente a la OPSU. Las universidades no tienen injerencia en la asignación OPSU. Eso es un baremo que tienen allá en la oficina, aplican de acuerdo a los datos que suministra cada bachiller durante, creo que en cuarto año llenan esa planilla, cuarto, en quinto año, y después viene la asignación que se produjo esta semana. Le voy a confesar algo, últimamente ha habido más regulación en la asignación. Quiero decirles que como se nos atravesó estos 2 años de pandemia, quizás los índices académicos han aumentado o han mejorado y probablemente muchos muchachos que tenían buena calificación tenían mayor competencia para ser asignados a determinada universidad. Aquí, el año pasado, yo recuerdo que conversé, no me acuerdo en ese momento quién era, Oberto, alguien allá en Caracas, y para ver cómo estaban las disponibilidades, dónde estaban más flojos, dónde estaban menos requerimientos, y se respetó el plan matricular, porque antes, hace 3 años para atrás, 4 años, la OPSU indiscriminadamente sobrepasaba el plan matricular de lo que le correspondía a la asignación. Entonces se nos presentaba un problema acá en la Universidad de Carabobo porque no había cupo, o sea, cuando digo no había cupo, no había espacio para alojar a los designados por OPSU. Ya eso se ha venido solventando. Desde luego, hay inconformidades con algunos muchachos que esperaban estudiar tal carrera y fueron asignados a otra y en otras localidades. Pero ahora creo que la OPSU abrió otro periodo, que los que no fueron asignados en esta oportunidad tienen un chance, creo que del 15 al 25 o del 25 de agosto, para reasignarlos, es decir, volver, si escogieron 5 carreras y en ninguna de ellas fueron seleccionados, volver a llenar su solicitud. Pero le digo, sobre todo a aquellas personas, a los representantes que se preocupan más, cuando digo más, pues por la edad de los muchachos, tú sabes, el futuro
de los jóvenes que no por el hecho de que no hayan sido asignados en esta oportunidad por la OPSU, ya se le acabó el mundo. No, recuerde que cada universidad tiene modalidades de ingreso, es decir, ese joven que a lo mejor no quedó por la OPSU puede optar por méritos académicos, es decir, consignar sus documentos en la universidad y aspirar a ingresar y ponerse, bueno, en la pelea, cuando digo la pelea, en el concurso, pues, entre los demás aspirantes. Es decir, hay un abanico de oportunidades, por supuesto, en ese abanico de oportunidades entrarán los mejores dentro de todo, pues. Profesor, para la audiencia que de pronto no esté tan familiarizada con este tema, quisiera que nos pusiera un poco en contexto y nos explicara, por ejemplo, cuál Sí, debe ser el índice académico de un estudiante universitario para tener ese cupo garantizado en la universidad. eso es variable, ¿ok? El índice académico, porque recordemos que son muchos los aspirantes y entrarán los mejores de los mejores. El año pasado, sobre todo depende de la facultad. El índice académico varía dependiendo la demanda para la facultad determinada. Hay algunas carreras que no es que exigen menos índice académico, sino que hay menos competencia y puede ser más bajo el índice académico. Pero, por ejemplo, medicina, un bachiller para aquí, por ejemplo, en la Carabobo, de acuerdo a las últimas experiencias, con 19 puntos de promedio puede tener, no asegurado, porque la palabra a mí no me gusta asegurar, no vaya a ser que después digan, no, yo tengo 19. Bueno, pero mayor probabilidad. Mayor probabilidad. Sí. Este año creo que el último que ingresó por la modalidad B, cuando digo hay modalidad académica A, que son los que asigna directamente la unidad educativa en la cual se graduó. Los directores consignan en la secretaría, estos son los 10 mejores. ¿Ya? Y esos 10 mejores tienen su cupo asegurado, pero ya eso depende de su colegio. ¿Eh? Y la modalidad B, mérito académico B, que fueron los que sustituyeron las pruebas internas, llegan 100 aspirantes, 300 aspirantes, y el plan matricular para la modalidad B son 100, quedarán los 100 mejores. El último que ingresó, te dije, fue casi 19 a medicina este año, es decir, hubo muchísimos buenos promedios, pero el último, es decir, hubo 20, 19,5, 19,4, y el último que entró fue casi 19. Es decir, por supuesto, asegurado son los méritos académicos, asegurado es los mejores dentro de los mejores, pero no, eso depende Sí, de la demanda en un momento determinado. ¿Sí? entiendo. Y por supuesto, si tienen un talento para el deporte, entonces es un plus, es un valor agregado. Claro, porque es otra modalidad, Ujú. no son incompatibles. Yo puedo aspirar por mérito académico porque fui buen estudiante, pero también puedo aspirar como deportista. Y si soy deportista y federado, se somete a unas pruebas físicas yo no sé por qué se le llaman pruebas físicas, ¿no? Porque a veces puede ser ajedrez, el deporte también puede calificar, pero se llama así, se ha denominado así. Y hay una prueba donde hay un jurado, los mejores deportistas, si necesitamos 5, por ejemplo, para reforzar el fútbol o el básquet, medicina, bueno, serán 5 o serán 2 o serán 3, dependiendo la disciplina, y más ahorita este año, que son los UBINES, ¿no? Los juegos interuniversidades, que por supuesto no, por cierto, la Carabobo ha sido últimamente la campeona, y nosotros, a proposición de la Secretaría, de quien les está hablando, se elevó el porcentaje de admisión para este año por méritos deportivos con vista a los Juegos Deportivos. Pero hay méritos culturales también, porque puede ser que alguien no haya practicado deporte o no haya sido muy buen estudiante, que digamos, o buen estudiante, pero no con el rendimiento que se requeriría. Pero puede ser un destacado, no sé, que toque algún instrumento, pueda cantar, pueda desempeñarse en la pintura, en el ballet o en algo, y puede ingresar también a través del examen que les practica la Dirección de Cultura Nuestra. Es decir, el abanico es bastante grande y por supuesto, ojalá pudieran ingresar todos los aspirantes, pero no ingresan. Hay algunas carreras que son más demandadas que otras. Por ejemplo, medicina aquí es muy difícil ingresar a medicina. Digo muy difícil porque es muy competitiva. Hay muy buenos estudiantes que quieren estudiar y
Yo creo que eso en todas las universidades, que como muy pocas, las universidades públicas son las que dan medicina, es un poco más competitivo eso. Y así, bueno, y hay otras facultades que es menos dificultoso ingresar que en otras. Pero lo cierto del caso es que nosotros apostamos a que ingrese el mayor número posible de bachilleres. Y vuelvo a repetir que el problema ahorita es la OPSU, ese es lo que están que hacer, porque claro, es ahorita, porque ahorita fue que se dieron a conocer los resultados. Pero en honor a la verdad, se está respetando el plan matricular y además, bueno, eso es un procedimiento que hace exclusivamente la OPSU con base a algunas variables, zona donde vive, estatus económico, rendimiento en su escolaridad y otras variables. Pero no, creo no, estoy convencido que la tendencia es a mejorar la manera de seleccionarlo. Cuando formaba parte no, cuando coordinaba el núcleo de secretarios de las universidades, teníamos algunas discusiones con la gente del ministerio, porque habían algunas variables que uno decía, pero bueno, nosotros eso es como una caja negra, nosotros no sabemos quiénes nos van a mandar o quiénes no, y eso sigue siendo no una caja negra, pero sí tiene unas modalidades que nosotros tenemos que respetar, porque ese es su 30% de asignación y ellos son los que los asignan. ¿Cuáles son las carreras más demandadas en este momento? Y si con todos los avances tecnológicos ha cambiado un poco la demanda de las carreras en Venezuela. Mira, hubo un bajón con estas migraciones, con estas fugas, con estas cuestiones, hubo un bajón en la matrícula. Te quiero decir que nosotros acá en la Universidad de Carabobo estábamos cerca de los 60.000 estudiantes. En este momento que estamos hablando, usted y yo, son aproximadamente un poco menos de 25.000. Pero sin embargo, la matrícula o el plan matricular sigue siendo del mismo orden. Cuando te digo el mismo orden de preferencias o de dificultades para ingresar, la Facultad de Ciencias de la Salud, ahí vemos medicina, enfermería, bioanálisis y carreras técnicas. En ese mismo orden están los requerimientos y las demandas. Hay otra que es muy demandada, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que está Derecho. También la facultad que tiene mayor número de estudiantes, la que tiene mayor número es la Facultad de Ciencias de la Salud, pero otra que tiene bastantes estudiantes, bastante matrícula estudiantil, es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tenemos Campus La Morita, que es Aragua, y Campus Bárula, igual que la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos varias escuelas, Economía, Administración, Contaduría y Relaciones Industriales. En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tenemos la Facultad de Educación, que hay varias menciones, la Facultad de Odontología, que también es demandada, la Facultad de Ciencia y Tecnología, ahí están las carreras duras, por decirlo de alguna manera, química, los departamentos de química, matemática, física, computación, biología. Ahí tenemos ingeniería también es demandada. Hay algunas carreras que exigen que su plan matricular sea más rígido que otras. Por ejemplo, la medicina tiene que ser muy rígido porque se trata a un paciente, no es lo mismo que una clase magistral. Este periodo que se amplió la modalidad, por decirlo de alguna manera, donde hay algunas carreras, hay algunas facultades que emplean la bimodalidad, es decir, la presencialidad y la virtualidad, ahí pudiese jugarse el plan matricular, pero medicina, odontología, imposible. Es decir, ya te dije cuáles eran las más demandadas y sigue más o menos respetándose. Ha bajado un poquito la demanda, aunque en los últimos años, aunque desde el año pasado hay un fenómeno que volvió como a crecer, si vale como la palabra, la expresión de crecer, pero sí, por ejemplo, en ciencias de la educación vimos, en comparación con otras universidades, que en otras universidades había como decrecía, ¿no? Los aspirantes a ingresar a educación. Sin embargo, aquí comenzó a retomar otra vez auge en la educación. Y para mí, yo soy abogado, pero para mí, una de las carreras donde tenemos que hacer más énfasis acá en Venezuela, y yo creo que en todos los países, debe ser en la educación, porque nosotros tenemos que formar a los educadores, porque todos los ingenieros,
los médicos o los que se dediquen a lo que sea, tienen que pasar por las manos de un educador. Entonces, si nosotros no reforzamos las facultades o las escuelas de educación, caramba, o sea, va a fallar las demás profesiones. Gracias, profesor, por acompañarnos y compartir con nuestra audiencia cuál es su visión sobre este Gracias proceso y, por supuesto, su experiencia tan enriquecedora desde la universidad. Gracias, feliz día y será hasta a un ustedes. próximo encuentro. A ustedes. Bueno, gracias por estar pendientes. Chao. Era el profesor Pablo Aure acompañándonos el día de hoy para